definido hace tiempito ya, primera semana de septiembre. Tengo que definir si es lunes o es el viernes. Entiendo yo que va a ser el lunes. ¿Mm? El lunes, creo que es el lunes. eh, el lunes o el viernes. No, no, todavía eso no lo definen. El lunes lo anuncio. No, no, el 7. El 7 que día acá el lunes. Perfecto, sí. El lunes 7 entonces. Ya está definido. Lo vamos a tomar todos juntos, ¿no? Como el primer parcial. Todos juntos. Lo que sí, en este caso, la corrección del examen no va a ser tan rápida, obviamente, porque al ser ejercicios prácticos y demás, va a llegar más tiempo, ¿no? Este, Imagínense, son 170 personas más o menos, 170 exámenes a corregir y es un volumen importante y obviamente va a llevar un tiempito. Va a ser teórico y práctico, sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué les parece? Vamos a compartir una pantalla de la última vez que habíamos dejado, el último viernes. Habíamos empezado a ver el tema de indicadores. ¿Mm? ¿Están viendo la pantalla? Entiendo que sí. Eh, bueno, estas herramientas, hagamos un repasito rápido de esto, lo que vimos, ¿sí? Cualquier cosa me preguntan, no son muchos, así que habiliten su micrófono y me preguntan, ¿eh? O me escriben ahí en el chat y lo contestamos ahí en el toque. Cualquier duda, obviamente que es importante sacarse las dudas ahora, ¿no? Bueno, estos indicadores son los que nos van a facilitar a nosotros en realidad hacer una interpretación, una lectura de lo que está expuesto en un balance, ¿no? Hasta ahora hemos venido en los ejercicios viendo cómo se construye en términos, por supuesto, sencillos, cosa de que ustedes tengan una visión más o menos global de lo que es la construcción de un balance. Obviamente que nos faltan muchos procesos contables intermedios, ¿no? Pero que no, o sea, no viene al caso para aprender en este curso. No obstante ello, queda abierta cualquier pregunta que ustedes estimen que necesitan resolver. Eh, por eso la idea es que cada cuenta, cada acumulador de esos que hablamos, cada rubro, ustedes sepan de qué se trata, si son corrientes, si no son corrientes, tanto para los activos como para los pasivos. Ya, obviamente se habrán dado cuenta que es sumamente importante no equivocarse en cuanto a esa clasificación, ¿no es cierto? Por supuesto que no equivocarse a una clasificación de si es un pasivo o es un activo es absolutamente relevante, ¿no? Por eso la idea de armar esos balances es como que para que ustedes tengan real conocimiento, o sea, saber o estar seguros nosotros como docentes que ustedes han interpretado que van a poder leer un balance e interpretarlo, básicamente, porque de nada serviría que uno hiciera algunos cálculos, estuviera calculando precisamente estos indicadores a los que hemos ido aprendiendo, si no sabemos interpretarlo, si no sabemos leerlo, y obviamente que si no son de utilidad para la propia empresa, ¿no? Eso es, digamos, lo fundamental de esto, es decir, saber interpretar como para decir, bueno, a ver,
que frente a esta situación, ¿no es cierto?, qué es lo que se puede hacer o de qué manera podemos contribuir a que alguna determinada situación la sepamos sobrellevar y tengamos la idea de qué es lo que está pasando con la empresa, ¿no? La clase pasada me preguntaban si estos indicadores son anuales, se calculan con cifras anuales o no. Le vuelvo a repetir, o sea, estos indicadores se calculan sobre la base de un estado contable que puede tener su origen en cifras anuales o no, o en cifras históricas o cifras presupuestadas, ¿no? Evidentemente con cifras presupuestadas realizadas en forma periódica, a nosotros nos permite armar una especie de tablero de control de lo que está pasando en la empresa. Al igual de lo que uno cuando va manejando un vehículo, un auto, ve su tablero de control, entre comillas, y sabe lo que está pasando en el auto, si el motor está en la temperatura ideal, si no hay otro inconveniente que nos pueda, algunos son más completos que otros, obviamente, ¿no? Eso dependerá también del auto y obviamente dependerá, en este caso, del analista que quiera saber con mayor o menor profundidad la situación de una empresa, ¿no? Entonces, así habrá autos que tengan indicadores de la presión de los neumáticos o si hay una puerta abierta. Bueno, en definitiva, el tablero será más completo o no, de acuerdo a todo lo que, a los, digamos, sensores que nosotros instalemos en la empresa. Y esto es como verdaderos sensores dentro de lo que es la empresa, ¿no? Para un poco usar de parangón, digamos, entre una empresa, el tablero de control, ese tablero de mando de una empresa y el tablero de mando que puede llegar a tener un vehículo. Bueno, repasamos rápidamente qué es lo que hemos estado viendo. Dividimos esa imagen que pretendemos tomar de la empresa en tres partes. La parte financiera a corto plazo, la financiera a largo plazo o patrimonial y la económica. Y empezamos con la financiera a corto plazo a través de lo que conocíamos como liquidez corriente. El cálculo de la liquidez corriente estaba dado por el activo corriente y el pasivo corriente, ¿sí? Fíjense ustedes a lo que me refería yo en cuanto al grado de importancia que tenía el hecho de no equivocarnos al clasificar las cuentas, ¿no? Porque acá, obviamente, si ponemos alguna cuenta que no corresponde al activo corriente, evidentemente la conclusión a que lleguemos después de leer este indicador nos va a dar errada, nos vamos a equivocar, ¿sí? Por supuesto que dijimos que esto es una medida de cobertura de los pasivos a corto plazo con respecto al activo que se puede realizar también a corto plazo. Es decir, cuántos fondos disponemos nosotros de lo más líquido que tenga la empresa como para hacer frente a las obligaciones que hemos contraído y que tienen un vencimiento dentro del año, ¿sí? Acá habíamos también calculado un valor ideal, como este cociente igual o mayor que 1, sería lo ideal. Todo dependía de los componentes que tenían el activo corriente y el pasivo corriente. Por eso era útil, y esto va para todos los indicadores, determinar la constitución de ambos componentes, o sea, tanto del numerador como del denominador. Entonces, eso es importante. Hablamos también acá, hablando respecto de eso, en la clase pasada decíamos y poníamos un ejemplo de una zapatería que tenga zapatos fuera de moda. Entonces, el tener zapatos fuera de moda como un activo corriente implicaba
una demora, mínimamente una demora en vender, en realizar esa mercadería. O sea, no iba a ser fácil, digamos, vender zapatos fuera de moda, ¿eh? Zapatos, y obviamente que eso no podía traer una complicación respecto de la constitución, o sea, respecto de tener los fondos necesarios al momento de vencimiento de los pasivos corrientes, ¿sí? Bueno, y lo mismo hablamos respecto de las deudas a corto plazo, ¿sí? No es lo mismo deberle a un proveedor, ¿m? Que deberle a un banco, ¿sí? Sabemos que los proveedores son más flexibles, pueden escucharnos con mayor, precisamente, flexibilidad, en tanto los bancos son mucho más ásperos, digamos, para negociar, no tienen mucha flexibilidad, no conocen nuestro negocio, no son zapateros, entonces hay veces que se hace mucho más difícil la negociación con los proveedores que son nuestros pares, digamos, que son lo que hacen lo mismo que nosotros, tienen la misma actividad, lo que pasa es que en distinta escala, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, un poco como para ir, digamos, separando la paja del trigo. Acá aparecía lo que era la liquidez seca, que, digamos, de una estructura similar a la liquidez corriente, a diferencia de esta que del activo corriente le restamos los bienes de cambio, ¿sí? Entonces ahí teníamos un sesgo mucho más preciso de los fondos que disponemos a corto plazo, que ya disponemos a corto plazo para hacer frente a las obligaciones inmediatas. Por supuesto que también ahí podríamos poner tanto restar de los activos corrientes de los bienes de cambio y las cuentas a cobrar, o sea, los deudores por venta, con lo cual achicaría y directamente, prácticamente, estaríamos hablando del efectivo que ponemos, o sea, una relación entre el efectivo que disponemos para hacer frente a las obligaciones a corto plazo. Después teníamos otro indicador que es el capital de trabajo, también llamado capital de maniobra, de una construcción también similar, o sea, muestra la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente, pero a diferencia de esto, acá aparecen los montos. O sea, acá nos da concretamente cuánto es lo que tengo como para pagar mis pasivos a corto plazo y cuánto es lo que tengo de margen, por eso también se llama margen de maniobra, para ver por si acaso tengo algún desliz, digamos, financiero a corto plazo y podría yo soportarlo en forma satisfactoria si ese desliz llegara a ocurrir. Entonces ahí también damos un ejemplo que en términos numéricos, vamos a suponer que tuviéramos un activo de 1.000.000 de pesos y un pasivo de 999.999, o sea que nos restaría sería un capital de trabajo de 1 peso, sería positivo, y ustedes podrían decirme, está todo fantástico para la empresa. Y en realidad está mal, no sé si estamos fantásticos, pero sí que estamos ajustados porque no me sobra nada, digamos. Estoy ahí con lo justo, no me sobra nada, tengo para pagar, pero me llega a pasar cualquier cosa, me demoro, se me demora alguna cuenta a cobrar o no tengo la velocidad de rotación de mi stock lo suficientemente aceitada, se me está estirando un poco esa rotación, y ahí, bueno, vamos a tener algún tipo de inconveniente, ¿no? Bueno, ya que mencionamos la rotación y demás, también hablamos del ciclo operativo de la empresa, es decir, todo lo que representa a la compra de mercadería, su venta, su cobro,
y por supuesto al pago de mis proveedores, o sea, tres variables que hacen y son significativamente importantes para determinar ese ciclo operativo de la empresa, ¿sí? La rotación, obviamente, la rotación de la mercadería que está en el inventario, es decir, cuánto tiempo demora esa mercadería en la empresa, significa el tiempo, el plazo que está esa mercadería dentro de los almacenes. A lo cual también, bueno, en cómo calculamos ese plazo de inventarios que aparece acá, también llamado rotación de stock. Y era el saldo promedio de bienes de cambio por 365 sobre el costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Esta sigla, CMB, es el costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Al multiplicarlo por 365 días, estamos transformando este número en plazos, ¿no es cierto? O sea, en días. ¿Por qué usamos promedio? Y bueno, usamos saldo promedio, puede ser saldo al principio, al inicio, y saldo al final del periodo. Vamos a suponer que estamos hablando de un estado de situación patrimonial el 31 de diciembre, hablamos de saldo promedio al 1 de enero y saldo al 31 de diciembre. Dividimos 2 por 2 y tenemos el saldo promedio. No es lo ideal, en realidad el saldo promedio sería bueno calcularlo diariamente, ¿no? ¿Cómo para qué se hace ese saldo promedio? Para, digamos, disimular, entre comillas, algún tipo de estacionalidad que pueda llegar a tener el inventario, ¿no? Esa rotación. Puede haber periodos del año donde yo tenga una mayor velocidad y periodos del año donde yo tenga una menor velocidad de rotación, con lo cual al establecerse un promedio tratamos o trata este indicador de, como ya les digo, disimular ese salto que puede llegar a pegar la rotación en producto de una estacionalidad que pueda llegar a tener el producto que estamos vendiendo, por ejemplo, helados, ¿no? O zapatos también, evidentemente el zapato de invierno, el zapato de verano, ¿sí? Así que eso también implica cierta estacionalidad. Profe, Y sí, perdón, no entendí ahí cómo dijo. Saldo promedio de bienes de cambio, lo divido por 12, dijo usted primero. por Ahí no, dos, por dos. por 2. Claro, saldo del principio del año sobre saldo, más saldo de final de año dividido 2. Lo Sí. ideal sería hacer un promedio diario, que se podría, Ahí obviamente, por se podría 365, ¿no? hacer. Que dice ahí. ¿No? Claro, por 365 dividido el costo de la mercadería vendida. El costo de la mercadería vendida no hace falta promedio porque lo tenemos a final de año y corresponde a ese periodo. O sea, el tema es igualar, digamos, los periodos tanto del numerador y del denominador. Pero evidentemente que no siempre se logra con esa simpleza que tratamos de dar. Simplemente lo hacemos como para que sea más didáctico, digamos, y se den idea qué sentido tiene esto de promedio, ¿no? Esto de promedio. Tratar de visualizar eso de la forma que no tengamos no tengamos esa diferencia por estacionalidad, ¿no? Me pregunta Leandro, ¿cuál divido en dos, profe? Y dividimos en dos. El saldo en inicio de los bienes de cambio, más el saldo al final de los bienes de cambio dividido dos. La suma de esas dos cifras dividido dos, un promedio simple, digamos. Lo mismo pasa con el saldo promedio de las cuentas por cobrar, o sea, el saldo promedio de cobranzas. O sea, acá vimos en el plazo de inventarios la primera variable del ciclo operativo. Después vemos el saldo promedio de cobranza, o sea, cuánto es lo que nosotros demoramos en cobrar
nuestras ventas a nuestros clientes, ¿sí? También, o sea, acá también va la misma explicación, digamos, que di respecto del promedio de bienes de cambio, ¿no? También acá calculamos ese saldo al inicio más el saldo al final, lo dividimos por 2 y tenemos un promedio muy, este, muy global, diría yo, pero bueno, también puede ayudarnos a que nuestro indicador sea un poquito más razonable, ¿sí? Por supuesto, por 365 para transformar ese número en días y dividido por el total de ventas, ¿sí? Dividido por el total de ventas. Y acá, por último, el plazo de pago de proveedores, o sea, cuánto tiempo en promedio nos demoramos en pagar a nuestros proveedores, ¿sí? Por supuesto, por 365 sobre compra. Fíjense que acá el denominador es compras, no es costo de mercadería vendido como el caso de inventario, es solamente las compras, ¿sí? Ustedes saben de que este costo de mercadería vendida, ¿cómo se constituye? O cómo lo calculamos, ¿sí? A la existencia inicial de bienes de cambio, más las compras, menos las existencias finales de bienes de cambio. Ese era igual al costo de mercadería vendida. Bien, con lo cual acá tenemos todos los elementos como para tener el índice de lo que llamamos índice de liquidez teórica, ¿sí? ¿A qué era igual este índice de liquidez teórica? Al ciclo operativo, acá lo ponemos, este a su vez, ese ciclo operativo era el plazo medio de la rotación de stock más el plazo medio de la rotación de stock más el plazo medio de los días de cobranza, ¿sí? Sobre el plazo de pago a nuestros proveedores. ¿Estamos? O sea, en definitiva, el plazo, ¿cómo estaba constituida esta liquidez teórica? Estaba constituida por la rotación de stock, o sea, la cantidad de días que yo me estoy demorando en vender mi mercadería, más la cantidad de días que yo me estoy demorando en cobrar esa venta, sobre la cantidad de días que me estoy demorando en pagar a mis proveedores. Ahí aparece lo que se llama la liquidez teórica. ¿Y para qué sirve esta liquidez teórica? Bueno, esta liquidez teórica sirve como para determinar cómo estamos en la realidad respecto de esos tres variables que tenemos, de esos tres parámetros que tenemos que tener en cuenta. ¿Y con qué lo comparamos? Para saber eso. Y lo comparamos con la liquidez corriente. Si la liquidez teórica es mayor que la liquidez corriente, la corriente vendría a ser como la liquidez real, quiere decir de que mi liquidez real es insuficiente. ¿Está? ¿Por qué? Y porque es menor a lo que yo teóricamente debería tener en función a los plazos de rotación de stock, plazo de cobranza y plazo de pago de mis proveedores, ¿sí? Si ocurre eso, es decir, que yo en la realidad tengo menos liquidez que lo que debería tener, bueno, tengo la posibilidad de corregir eso. ¿Cómo lo puedo corregir? Y bueno, trataré de aumentar la rotación de mi stock, o sea, trataría de acelerar esa rotación, que la mercadería esté el menor plazo posible dentro del inventario, del almacén. Trataría de disminuir el plazo que yo le estoy dando a mis clientes, trataría de decir a mis cobradores, señores, visiten a nuestros clientes, traten de que los plazos no se estiren, y por última medida trataría de aumentar, digamos, los plazos que yo tengo para pagar mis deudas a corto plazo con los proveedores. Entonces,
habría una combinación de cosas como para que esa liquidez que hoy tengo se vaya aproximando, a la liquidez que teóricamente yo debería tener. Eso es básicamente este pensamiento, digamos, esta interpretación, perdón, de la comparación entre la liquidez corriente y la liquidez que teóricamente debería tener. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos haciendo un breve repaso de lo que vimos ya, ¿no? Profe, Sí. ¿puede repetir qué se hacía con el stock para ajustar la liquidez corriente a la liquidez teórica? Vos tenés plazos de stock, o sea, plazos que se demoran la mercadería desde que entró a la empresa hasta que sale de la empresa, hasta que la vendo. ¿Eh? Eso por un lado. ¿Sí? Después tenés plazos de cuentas a cobrar, es decir, cuánto es lo que yo me demoro en cobrar. Y tenés por último los plazos que yo me demoro en pagar. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que en liquidez teórica sea menor y se aproxime en definitiva, a la liquidez real? ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que buscar la posibilidad de que la mercadería esté en menor plazo posible. Si yo tengo que la mercadería está a 30 días, y bueno, trataré de que la mercadería esté 25 días. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? A mí la liquidez teórica me va a dar menor, me va a dar menor. Hacete la idea en cuanto a la división, ¿no? O sea que acá, vamos a suponer, voy a escribir acá, tengo plazos, stock, voy a poner, más las cuentas, plazos, cuentas a cobrar, ¿sí? Y como denominador voy a tener los plazos de cuentas a pagar. Entonces, el stock se suma a los plazos de cuentas a cobrar, bien digo, y se divide los plazos de cuentas a pagar, con lo cual este resultado, si yo estoy disminuyendo el numerador, al acelerar estos plazos, o sea, de 30 lo paso a 25, ¿qué va a pasar? El índice de liquidez teórica, que es lo que yo estoy calculando acá, ¿sí? Va a ser menor y se va a ir ajustando a lo que la liquidez corriente, o sea, la liquidez real tengo. Entonces voy a tratar de que ese desequilibrio que se produce, porque me estoy demorando demasiado en vender, vaya disminuyendo y se vaya transformando en un equilibrio. Esa es fundamentalmente la idea. Se entendió, profe. Muchas gracias. Eso. Ahí pregunta Maximiliano cómo era la fórmula de costo de mercadería vendida y Martín le contesta existencia inicial más compra menos existencia final y está perfecto. Tiene un punto más Martín Povisky en el examen, obviamente. No se lo crea, Martín. Entonces seguimos, ¿no? Seguimos. Espero que haya quedado claro, yo creo que sí. En tal caso, en los ejercicios vamos a ver cómo se hace y cómo lo razonamos. Vamos a borrar esto. Entonces, pasamos a la situación patrimonial o financiera a largo plazo. Hoy hemos visto dos situaciones, el endeudamiento y la solvencia. El endeudamiento que tienen un poco que ver a la imagen de la empresa, este endeudamiento, la solvencia. Ustedes imagínense que una empresa de mayor endeudamiento implica un mayor riesgo, ¿no? Estamos frente a un mayor riesgo. ¿Cómo calculamos? Y bueno, es el pasivo total sobre el patrimonio neto, ¿sí? También, obviamente, como ya les dije,
el valor por sí mismo no significa nada. El valor por sí mismo no significa nada. Es decir, esto que pongo yo acá, menor o igual a 1, es un término ideal, digamos. Si es igual a 1, quiere decir de que tanto el pasivo como el patrimonio neto son iguales y financian los activos de manera similar. O sea, el 50% de los activos están financiados por pasivos y el 50% y el otro 50% por el patrimonio neto, es decir, por los socios. Entonces acá compara, digamos, por cada peso de pasivos, ¿cuántos pesos de patrimonio neto hay? ¿Mm? Algo, buscándole así algún tipo de sencillez. Ahora, vuelvo a repetir, ¿a quién le debo? ¿A quién le debo? Eso es importante saber. ¿A quién le estoy debiendo? Como para saber, a ver, el endeudamiento es relevante. ¿Realmente la empresa está con un alto riesgo o está cómoda la empresa? No es lo mismo deberle a un banco, por ejemplo, que a los propios socios. Supongamos que los socios le hayan prestado dinero a la empresa y no es lo mismo deberle a un banco que a los socios. Entonces, el índice de endeudamiento me puede dar 1, pero si yo veo que acá en el pasivo hay mucho de esa deuda para con los socios, y bueno, no es tan grave, ¿sí? No es tan grave. Entonces, vuelvo a repetir, no necesariamente tenemos que hacer una conclusión absoluta respecto del valor que a mí me da el indicador. Siempre lo tengo que mirar respecto de el resto del indicador, inclusive a los indicadores a corto plazo, ¿no? Si yo tengo una liquidez teórica que está con esos parámetros que hablamos, desequilibrada, obviamente va a estar aparejado, quizá con el tiempo, a un mayor endeudamiento. Es decir, ¿de qué manera tengo que compensar que no tengo la plata al momento yo de tener que pagar a mis proveedores? Porque me estoy demorando mucho en vender y me estoy demorando mucho en cobrar. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo soluciono ese desequilibrio? Y no tengo otra que endeudarme, de que pedir prestado plata, porque al momento yo de tener que pagar, voy a tener que pedir. Y eso significa un mayor endeudamiento. Y la solvencia también está muy estrechamente ligada a lo que es el endeudamiento. La solvencia tiene que ver a una imagen, digamos, hablamos de imagen, de solidez, de fortaleza, de cobertura, de qué manera yo estoy cubriendo las obligaciones que estoy asumiendo. Eso tiene que ver con la solvencia. Y por supuesto, el cálculo es activos sobre pasivos, activos totales sobre pasivos totales, y obviamente que acá tiene mucho que ver, por supuesto, igual el tema de la constitución, tanto del activo como del pasivo, como para tener una real dimensión, digamos, de lo que significa esto, ¿no? Acá obviamente que tiene que ver también a este valor que este indicador, lo ideal sería mayor a 2 como para estar cómodo, digamos, como para decir, bueno, a ver, la imagen de mi empresa presenta una solvencia interesante en función a este indicador y por tal causa, ¿no es cierto? Es decir, está bien, tengo bienes, ¿sí? Con suficiente sustento como para yo cubrir los pasivos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Sobradamente también debería ser, ¿no? Bueno, y pasamos por último, en un minutito y piquito se nos corta, ustedes ya saben, volvemos a entrar y seguimos con esto. Volvemos a esta situación económica, ¿sí? Rentabilidad sobre el patrimonio, vamos a ver dos cosas, básicamente de lo que es la situación económica, o sea que nos metemos en el estado de resultados prácticamente respecto de que, a ver, ¿cómo nos fue? ¿Cuál fue la rentabilidad? Respecto de
de la actividad comercial que hemos hecho, de nuestra actividad principal. La primera es la rentabilidad sobre patrimonio neto, es decir, ¿qué rentabilidad tuvo la inversión propia, la inversión de los socios? Entonces, dividíamos la utilidad neta, me gusta más esta utilidad acá, esta utilidad financiera también, son muy similares, rentabilidad sobre patrimonio neto, rentabilidad financiera, era la utilidad neta. La utilidad neta la llamamos también, y esto es importante, la llamamos también utilidad operativa, resultados operativos. O sea, los resultados operativos son aquellos resultados de la actividad principal de la empresa, de la actividad que hace todos los días, ¿sí? A diferencia de lo que podrían ser los resultados extraordinarios, los resultados operativos más los extraordinarios,